Este es un proyecto que se llama Follow Us and Hide Us, que en castellano significa Caed sobre nosotros y escondednos. Es un proyecto que realicé en el año 2011, pero que se muestra por primera vez en Valencia. Consta de una proyección en vídeo y una fotografía. El título está sacado del Apocalipsis y mediante menciones al barroco y a temas como clásicos de la historia del arte quería hablar del mundo contemporáneo. Me parece, en relación al contenido, que habla mucho de nuestra responsabilidad en el estado en el que se encuentra el mundo y cómo queremos ocultarnos, cómo no sentirnos responsables de lo que estamos haciendo, ¿no? El sistema en el que vivimos, social y económico, consumista, capitalista, está causando un daño enorme al planeta y a otras personas, etc. Y no estamos respondiendo a esta responsabilidad que tenemos, o nosotros como individuos o los gobiernos y las empresas que tienen mucha parte de responsabilidad. Entonces sí, obviamente, pues como las cosas no han cambiado a mejor, sino a peor, pues el proyecto sigue estando vigente. Los refugios en Valencia siempre me han causado muchísima curiosidad porque desde fuera el aspecto que tiene la tipografía, todo, y no había entrado nunca y estoy fascinada. Y cuando me propusieron desde el festival participar, pues sí, obviamente este proyecto me parecía el idóneo, porque es que ya empezando por el título, que cae sobre nosotros y escondernos, y el sonido que tiene, que es que casi dentro de aquí parece que te están bombardeando. Hombre, los animales los he utilizado casi siempre como metáforas o símbolos de comportamientos nuestros. Y en este caso es una mezcla entre animal y comida, sí, porque el animal que aparece está desollado y presentado en un altar, que al final yo lo utilizo simplemente como un símbolo, una metáfora de cómo unos hombres infligen mal hacia otros hombres, ¿no? O cómo somos capaces de matar, o cómo este sacrificio en el que no hay nadie más que otros huesos se ha convertido en un sacrificio en vano, en el que estamos destruyéndolo todo sin realmente un fin de ninguna clase, ¿no?